Muy buenas tardes, estamos una semana más con conversaciones con propósito. Estamos en nuestro capítulo número 10, estamos felices, ya llevamos 10 capítulos. Han pasado volando la semana, ya con esta sería la semana 10 de grabación y ha sido de tremenda bendición para nuestra vida. De verdad estamos muy agradecidos de Dios por abrir esta nueva oportunidad de poder alcanzar nuevas almas. Estamos felices por eso con el equipo. Y hoy para nuestro capítulo número 10 hemos invitado a nuestro pastor Mauricio. Estamos con Gabriel y con Gerson, que son parte del ministerio de Rema, del ministerio y aparte del liderazgo Rema. Y nada, felices de este capítulo y queremos, nuestro tema o nuestra conversación de hoy es sobre lo bueno que es servir. ¿Amén? Así que vamos a leer un versículo que tenemos ahí preparado. Se encuentra en Marcos 9, vamos a leer del 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bien, yo ahora que lo escucho de nuevo ahí con mi hermano, yo creo que servir es parte de amar a Dios, de servir a Dios. O sea, servir en el ministerio, servir acá en la iglesia es parte de amar a Dios. Y no muchas veces, quizás que ahora estamos públicos y estamos tratando de que todos los vean, muchas veces nuestro servicio es mucho más silencioso. No tratamos de buscar, y lo que trata de decir el mensaje, no tratar de figurar como primero, sino que dice que si tú tratas de figurar como primero vas a ser el último. Porque no va a ser un servicio genuino, sino que va a ser un servicio por ser visto. Claro, por ser visto, por figurar en un área. Y esa no es bueno, porque nuestro corazón, dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando lo hacemos de esa forma, un servicio, tratar de figurar, exponemos nuestro corazón. No sé. Pastor, yo le voy a hacer una pregunta para que entren en el tema mejor, para que no lo dejen así como ya pastor le toca. ¿Qué es para usted el servir? Bueno, en la naturaleza y la esencia de Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos ver que toda la vida de Jesús estuvo expuesta al servicio. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos imitar a Jesús. Entonces, al nosotros imitar a Jesús, muchas veces confundimos muchas áreas de nuestra vida y el servicio es la esencia, la naturaleza de Jesús en la tierra. Entonces, servir tiene que ser nuestra naturaleza. Como decía Denison, ¿verdad? Nuestro hermano Denison, el servir no es estar expuesto para que los demás nos vean. Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando hagamos algo, ¿verdad? Lo hagamos como para el Señor. Entonces, si nosotros hacemos las cosas, primero por obligación, no vamos a tener resultado ni fruto de nuestro servicio porque vamos a estar obligados a hacer cosas. También, ¿verdad? Si lo hacemos para estar expuesto, la recompensa ya la tenemos. Hay muchos que sirven para ser vistos y la recompensa la tienen el aplauso, la admiración de la gente. Pero nosotros no queremos, ¿verdad?, servir para ser vistos. Servimos para que Dios sea manifiesto. Cuando eso está en nuestro corazón, vemos la esencia y la naturaleza de Jesús manifestándose en nuestra vida. Y podríamos decir que el evangelio en su esencia es servir, porque evangelio es buenas nuevas, ¿no? Llevar las buenas nuevas. Entonces nosotros dejamos, podríamos decir, nuestro tiempo, dejamos nuestra persona, quizá nuestra familia, por llevar las buenas nuevas a otros. Entonces ya eso es servir por amor, es servir por gracia, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso ya es servir. Entonces, cuando nosotros nos restamos de esas cosas y creemos que venir a la iglesia ya es servir a Dios o es ser siervo de Dios, nosotros erramos en nuestro pensar. Porque el venir a la iglesia te hace ser parte de una congregación,
pero más no te hace parte de la cultura del reino. Entonces, la cultura del reino es servir. Por eso dice que el que es último será el mayor, porque dice que el que más sirve es el que más, podríamos decirlo, va a ser visto. Voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vemos a Jesús, como decía el pastor, que Jesús en todo momento, en todo tiempo, él servía, pero no servía para ser visto. A él ya después de un tiempo lo buscaban porque sabían lo que él había hecho. Entonces, Jesús, o el ministerio de Jesús, fue pasando de boca en boca. Jesús no decía, yo vengo a hacer milagro, ahora ¿quién quiere un milagro? No. El ministerio de Jesús se fundó en base a servicio. Entonces, eso es lo impresionante, incluso lo podemos ver desde que era pequeño. Dice la Biblia que él tenía no dice la Biblia así específicamente, pero se deduce que tenía como 12 años cuando él estaba en el templo, sus papás lo buscaban y él estaba en el templo. ¿Y qué dijo? ¿Por qué me buscan? Si en los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces, vemos que Jesús dedicó su vida 100% al servicio. Yo creo que el servicio nos edifica más a nosotros que a la otra persona. Que lo hace ser mucho más humilde y los da mucho más esperanza en las personas el servicio. Yo creo que eso lo ayuda harto cuando nosotros servimos sin esperar nada a cambio, porque si no, no sería servicio, sino que sería buscar un beneficio, sino que lo ayuda más a nosotros. Yo digo, cuando yo sirvo o hago las cosas por amor a Dios y estoy dentro del servicio de la iglesia, creo que eso igual me ayuda más a mí que a las personas. Yo de repente pienso así. Sí, yo creo que como decía Gabriel, es parte de la cultura del reino servir. Yo creo que no hay opción si quiero servir o no quiero servir. Porque si Jesús es nuestro Señor, tenemos que servirlo. Y servirlo puede ser dentro de un ámbito eclesiástico, como lo hemos tocado, pero también servirlo en todas las áreas de la vida. Servirlo, no sé, ayudando a la abuelita, sirviendo a tu mamá, al vecino, en el trabajo, lo que estábamos hablando antes de empezar el video. Servir en todos lados. Pero también si tú aceptaste a Cristo, y yo creo que este quizás es un tema ya más para cristianos, si tú aceptaste a Cristo, tienes que servir. Porque, y cuando uno sirve, como dice Denison, uno es el mayor beneficiado, incluso, y yo estaba pensando que el primer milagro que hizo Jesús fue prácticamente porque sirvió a su mamá. Porque dice que estaban en las bodas y que se acabó el vino y que María le dice a Jesús, ya Jesús, o sea, estoy parafraseando la historia, dice, ya se acabó el vino, hace algo. Y ahí Jesús le dice, ¿qué tiene conmigo, mujer? Pero le obedeció, le dijo, este no es mi tiempo, literalmente le dijo, este no es mi tiempo. Pero le obedeció y hizo el milagro. Entonces, cuando uno también sirve, uno es promovido, espiritualmente hablando. Uno crece, uno tiene más beneficios, como decías tú. Y entendiendo que no solamente, ¿verdad?, que nosotros lo podemos ver en la vida de Jesús. Cuando nosotros vemos la cultura del pueblo de Israel, la cultura del pueblo de Israel tenía, ¿verdad?, una condición, ¿cierto?, que antes a los siervos se le llamaba esclavo. Y el esclavo, ¿cierto?, era aquel que servía por conveniencia, ¿cierto? O sea, el esclavo era esclavo literal, no hay mucho que analizar esa palabra, ¿cierto? El esclavo no tenía opción y tenía que servir. Pero cumplido un tiempo, ¿cierto? Ese esclavo tenía que tener libertad. Y cuando el esclavo amaba a su señor, dice que él se comprometía con el Señor para servirle siempre y dejaba de llamarse esclavo para llamarse siervo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía el amo o el señor de la casa? Dice que le rompía, ¿cierto?, literalmente, en la oreja con una lerna y le ponía un aro. ¿Qué significaba eso? Que dejaba de ser esclavo para ahora ser siervo. Entonces, siervo viene del ámbito de, como lo decíamos, de servir. Y en esto es súper específica la palabra. En el reino, ¿servimos o literal no servimos? Aleluya. Entonces, está dentro de esa manifestación. Sí. Hay que servir en todo ámbito. No solamente en la iglesia, primero que nada, pero también en nuestra vida cotidiana. Porque eso va a marcar de quién eres siervo.
Si tú en tu vida cotidiana no le sirves a nadie, ¿cómo vas a hacerlo en la iglesia? ¿Cómo si en tu vida cotidiana, en tu trabajo, tú no eres un buen trabajador, no representas el reino de Dios de una manera correcta? Po? Porque o sea, yo sirvo en la iglesia, yo ayudo en la iglesia y trato de hacer las cosas bien, pero en mi trabajo hago lo justo o solamente para cumplir, ya no es un buen servicio. Po. Porque tenemos que hacer en toda nuestra área de nuestra vida, hacer bien nuestro servicio. Sin importar en el lugar que estemos, eso va a representar el reino a quien servimos. Bien, yo voy a contar una historia. Estoy leyendo un libro que se llama Una novia enamorada, si no mal recuerdo, algo así. Gerson me prestó el libro de Ronnie Chávez, muy bueno el libro. Y el libro empieza narrando la historia de en silencio, en nombre de Jesús. El libro comienza narrando la historia de cuando Abraham mandó a su siervo Eliezer a buscar una novia para su hijo, una esposa para su hijo. Y voy a contar la historia vagamente para que podamos interactuar en esta historia. Dice la Biblia que cuando Abraham le dice a Eliezer que fuera a buscar a la novia, hicieron un pacto entre ellos dos. Lo primero que hubo un pacto. Eso es un poco irrelevante para la que estamos hablando, pero lo voy a contar bien. Luego fue Eliezer y en el camino él dijo, yo voy a buscar una novia con tal y tal característica, una mujer con tal y tal característica. Entendiendo que Eliezer era siervo. Era siervo de Abraham. De Abraham, perfecto. Y Abraham ya estaba en sus últimos días. Por eso mandó... Exacto. Entonces, él fue y dijo que él iba a buscar una novia. Lo primero que él iba a hacer pedir agua. En el momento donde las mujeres iban a buscar agua, no me recuerdo cuál es el nombre que utiliza bien la Biblia, pero mujeres descendían a buscar agua, una doncella, a buscar agua y volvían a su hogar para... Dentro de ese contexto, viene Eliezer y le dice a... ¿Cómo se llama la mujer de Isaac? ¿A qué se recuerda? ¿Débora? ¿No? No. Rebeca. Viene y le dice, mujer, ¿me puedes dar agua para beber? Y ella le dice sí. Y fue a buscarle un tarrito con agua para que lo contextualicemos ahora. Y le fue a buscar ese tarrito y él bebió. Y él, antes de decirle que le diera agua para sus camellos, ella fue automáticamente, sin que él le pidiera, a buscarle agua para sus camellos. Y si nosotros entendemos el tiempo que ella tuvo que transcurrir de ir y venir, porque los camellos no se llenan con un poquito de agua, nosotros entendemos que los camellos toman mucha agua. Entonces, este libro habla de que Abraham representaba a Dios y Eliezer representaba al Espíritu Santo. Rebeca representaba a la novia, que somos nosotros en la iglesia. Y Isaac representaba a Jesús. Entonces, el libro habla de la novia que tiene que ser servicial. Así empezaba el libro y me voló la cabeza. Cómo la novia debía ser servicial sin aún que tuviera que decírsela que tenía que ser servicial. La novia ya era servicial. Y hablaba de que Dios o Jesús viene por una novia no que está descansando, viene por una novia que está sirviendo, una novia que está ahí sirviendo en las aguas, que está dando agua de beber, no importa quién sea, porque Rebeca no conocía a Eliezer y ella aún así le dio de beber a sus camellos. Era su esencia, su entonces Sí, hablaba hablaba de ese servir de la novia que venía a buscar Jesús. Entonces habla que del Espíritu Santo, todo eso fue una cosa que, para que lo podamos un poquito manosear, entre comillas. ¿Qué les parece esto a ustedes? Que Jesús venga por una novia que esté en servicio. Sí, mira, yo había visto un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, en la Nueva Versión Internacional, sí, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin, mira lo que es importante, a fin de que el siervo de Dios, ¿de quién está hablando? Sí. ¿Para quién es la palabra?
Estamos hablando de lo que instruye, ¿verdad? De la vida de Abraham, Eliezer, Rebeca, todo lo que tiene que ver con esa enseñanza. Dice que esa palabra fue inspirada, fue puesta para nuestro conocimiento, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces escucha, también está dentro de esta esencia, de esta manifestación. A veces pensamos que servir es solo hacer cosas, pero servir también es hacer buena obra. ¿Entiende? O sea, porque Eliezer podría haber dicho, voy a tomar a cualquiera. Voy a hacer este trabajo con prontitud y voy a volver luego. No quiero estar tal vez su mujer, su familia, y él quería estar con ellos. Dijo no. Él se dispuso de hacerlo de la mejor manera. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Pensamos que servir a Dios y ser buenos siervos es hacer bien las cosas dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ver que el servicio es una dimensión que está en toda la magnitud de nuestras cosas. Como nosotros damos testimonio de nuestra vida, en nuestro trabajo, los que estudian en el liceo, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar donde nosotros nos desempeñamos, es dando un buen servicio. A nuestros empleadores, dándole un buen servicio. El empleador, ¿verdad?, va a decir algo diferente tiene esa persona. Y tal vez va a llegar un día que él va a querer conversar contigo para saber y entender cuál fue tu formación, y tal vez tú no vas a poder decirle, no, yo fui a las mejores universidades, fui a los mejores colegios, que sí estamos apuntando, ¿verdad?, que todos estudien y que, gloria a Dios, que sean todos profesionales. Pero si no tienes esa oportunidad de que él pueda decir, mira, en lo poco, en su ignorancia, él tiene un corazón dispuesto para servir. Y ahí va a conocer a Dios a través de nuestra vida, por nuestro servicio. Entonces muchas veces nosotros pensamos que las cosas son así, en una simpleza. La verdad es que la mayoría de la gente a la que nosotros le trabajamos, como de la forma secular, nos quieren mucho porque saben que nuestro servicio es bueno, pero aparte de eso, saben que nuestro servicio es bueno porque somos cristianos. Entonces todo tiene que ver y basarse dentro de esa perspectiva. Entonces a veces vemos al mundo reclamando que los patrones que son, ¿verdad?, abusadores, que siempre la gente reclama. Pero si tal vez nosotros pusiéramos a los patrones delante de los empleados, tal vez tuvieran que decir muchas cosas más de nosotros como empleados que nosotros de ellos como empleadores. Entonces, a veces confundimos los roles. Y dentro del reino, es de la misma manera. A veces queremos que Dios todo nos dé sin nosotros dar nada. Y no es que nuestro servicio, ¿verdad?, vaya a favorecernos para que Dios abra el cielo y nos dé cosas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Sí, yo creo que el servicio, como dice el pastor, marca a las personas. Nuestro servicio marca a las personas. Y hay algo que yo una vez lo dije también, que no hay segundas oportunidades para dar una primera impresión. Que no hay segunda oportunidad para dar una primera impresión. Y el servicio marca a las personas y da una buena impresión. Sí. Entonces ya no va a haber una segunda oportunidad para dar una buena impresión. Sí, nuestra cultura tiene que ser eso, dar la milla extra, de dar siempre más allá de lo que dan los otros. Y que las personas digan, porque de repente dicen, es cristiano, no. Y no, eso tiene que cambiar, tiene que decir, es cristiano, sí, él, porque yo conocí a otro cristiano que hacía las cosas bien. Y tomando la historia que decía Gabriel, de Abraham, Isaac, Rebeca, quizás usted estará viendo y quizás nos conoce o no sé, o quizás no sé, pero puede decir, pero es que él es pastor, el líder de jóvenes, el líder de la oración, él predica, no sé, eso es bacán, eso es bonito, entonces yo quiero servir en eso. Pero Rebeca estaba sirviendo en algo que no tenía audiencia, y nosotros hemos servido en algo que no hemos tenido audiencia muchas veces, por mucho tiempo. Yo, que nos conocemos hace muchos años, todos nosotros hemos pasado por diaconía, hemos limpiado baños, hemos estado en estacionamiento, hemos ido a servir a salas donde están los ministros, los expositores, y nosotros vamos, dejamos la comida, después vamos y lavamos, comemos lo que quedó. Entonces, yo creo que porque yo me identifico con la generación que es más moderna. O sea, todos aquí somos jóvenes, pero digo porque ya lo está diciendo viejo, si lo digo. No, mentira. Y cómo se llama, y de repente queremos hacer cosas sin pasar por el servicio.
Y es necesario volver a traer eso, volver a traer el de llevar el maletín, quizás no, servir a alguien. Como Eliseo Sí. sirvió a Elías, como Juan el Bautista sirvió a Jesús, como Josué sirvió a Moisés. Hay que servir, el honrar va a acelerar nuestro propósito, en lo que sea, no en lo bonito, en todo hay que servir. Sí, eso es muy verdad. Yo de los 9 años de ministerio, creo que los primeros 3, 4 estuvimos en diaconía con mi esposa. Y los diáconos, bueno, en la iglesia siempre llegan antes. Yo lo primero que hacía era lavar los baños y todo. Pero eso a mí no era un problema hacerlo. Siempre lo hice con agrado porque sabía que no era para las personas primero, sí, primero era para Dios, hacer las cosas como con excelencia para Dios. Y eso trajo disciplina a mi vida, trajo una actitud de enfrentar las cosas a cotidiano de una forma diferente, porque está en nuestra esencia poder servir, po. Cuando nosotros reconocemos a Dios y reconocemos el servicio de Dios, de Jesús en la tierra, tenemos nuestra capacidad de poder decir, bueno, si Dios lo hizo por amor a las personas, ¿por qué yo no lo voy a hacer si Él me amó primero a mí? Entonces yo por eso digo que el servicio es amar, independiente de quién sea, es amar, independiente que sea un vagabundo, que sea un alcohólico, independiente, si estamos para servirle a esas personas y tenemos que llegar a ese lugar, nosotros lo vamos a hacer, porque por amor a quien nos amó primero. Amén. Sí. Lo que quería decir es que la historia que estaba narrando está en Génesis 24. Ahí está toda la historia en Génesis 24. Toda la historia de cuando Abraham mandó a buscar una esposa para Isaac. Así que, Pastor, ¿me decía algo? Sí. Sí, sí. Solamente decir que lo que decía Gerson, la importancia, ¿verdad?, de que nuestra vida, nuestros comienzos fueron de esa forma. Dios nos honró también, ¿verdad? También cuando vio nuestro servicio, pero eso nunca tiene que dejar de ser. Nosotros seguimos sirviendo al Señor, seguimos, ¿verdad? Si tenemos que lavar los baños, lavamos los baños, si hay que trapear la iglesia, limpiar, no hay problema con eso, ¿verdad? Porque eso no nos quita ni nos da, porque nosotros servimos a Dios y Dios está por encima de todas las cosas. Y aquí, ¿verdad?, hay otro versículo en Mateo capítulo 20, verso 28, para que logres entender la realidad de lo que significa a través de la vida de Jesús. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. ¿Para qué no vino Jesús? Para que les sirva. Entonces, tener liderazgo en la iglesia, o ser pastor, ser obispo, ser apóstol, vicequerubín del cielo, no sé cómo quiera llamarlo usted, no es para que nosotros le sirvamos a ellos. Escúcheme, lo que más nosotros con mi esposa como pastor enseñamos a los líderes de la iglesia es que todos tenemos, ¿verdad?, la misma responsabilidad dentro del ministerio. Todos somos Entonces, todos servimos, todos limpiamos, todos cantamos, todos predicamos, enseñamos eso, porque el que está predicando, ¿verdad?, está a veces con una presión tremenda y revelación, a veces la mente nos da nombre equivocado y hay gente que está detrás ahí, ¿verdad?, corrigiéndonos, no para mostrar que sabe más, sino que para corregir y que el mensaje llegue de la mejor manera. Y Jesús, podemos ver así, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. O sea, él, los milagros, todo lo que hacía, lo hacía para servir. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros no damos nuestra vida para servir, no vamos a rescatar a nadie. Entonces, no es por nuestra vida, sino que cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Dios, ahí es Dios que se muestra a través de nuestra vida. Entonces, por eso nosotros somos el puente, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Y si nuestro servicio es bueno, déjame decirte que las personas que están mirándote, las personas que están recibiendo tu servicio, van a tener, ¿verdad?, un corazón más dispuesto. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y entra en su corazón, es un cristiano 90% seguro. Entonces, tiene que ver con esa característica. Tiene que ver con esa dimensión. ¿Por qué digo 90%? Porque siempre hay algo, ¿verdad?, que se escapa. Entonces usted tiene que ver en los discípulos, los 12, hay uno que, entonces por eso no puede decir, no dijo al 100, no. Siempre, ¿verdad?, hay una posibilidad, pero nosotros tenemos que disponer nuestro servicio para el reino. Sí, y
conforme a lo que usted decía, para ir concluyendo, me recordaba de cuando nosotros iniciamos la iglesia y todo eso. Yo siempre fui parte de la adoración. Y hubo un tiempo en que Dios me dijo que, ¿tú por qué estás sirviendo? ¿Tú estás sirviendo o por posición o estás sirviendo por amor? Porque yo decía, no, yo soy parte de oración, yo no tengo que limpiar. No, yo soy parte de oración, yo no tengo que hacer eso le corresponde a otra persona. Entonces, cuando yo entendí que estaba sirviendo por una posición y no estaba haciendo honrando, o no estaba honrando, porque yo pensaba que honrar era hacer bien mi trabajo, y no era tan solo eso, porque no servía a nadie. Entonces yo veía un ejemplo de una hermana ya de edad poniendo la silla y yo decía, no me importa si ella tiene que hacerlo. Es parte de su trabajo. Entonces Jesús o Dios me hablaba y me decía, ¿tú estás sirviendo por amor o estás sirviendo por posición? Yo quería decir algo, porque yo sé que ya va a terminar. Que eso que decía también Gabriel, que yo lo estaba pensando mientras el pastor hablaba, que el servicio no nos hace mejor. Nosotros no nos hace que Dios nos ame más porque nosotros servimos, no. Nosotros, porque Dios nos ama, nosotros servimos. Pero nosotros no somos porque servimos, Dios nos ame más. Entonces, desde la plataforma de alguien que es amado, sirvemos a Dios. Eso. Amén. Sí, para poder ir concluyendo, el título de nuestra conversación era lo bueno que es servir. ¿Y saben qué? Servir para nuestras vidas ha sido tremendo. Servir para nuestras vidas lo ha enseñado o hemos visto el amor de Dios a través de nuestra vida cuando servimos. Y eso de verdad que edifica nuestra vida. Nos pone un pilar o un fundamento claro de a quién nosotros servimos. O sea, ¿me entienden, no? Como ese es un fundamento, el servicio está dentro de nuestro ADN. Por eso nacemos, nunca buscamos el estar acá. Por eso nosotros en otros capítulos hemos dicho que aquí no hay nadie que esté fijo como panelista. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede venir otra persona y también está haciendo con un corazón dispuesto y de servicio y va a estar acá también haciéndolo. Por eso quizá en este capítulo número 10 invitamos al pastor porque él es el primero que está en el servicio. Él es el primero que está porque nosotros ¿a quién seguimos? O sea, nosotros ¿quién vimos primero? A Dios, pero a Dios reflejado en la vida de nuestro pastor. Entonces si nosotros no vemos o es como predicar con el ejemplo. Si nosotros vemos que nuestro pastor no está al servicio, nosotros tampoco quizás lo haremos, lo haríamos. Entonces, si nosotros vemos que en nuestra filosofía como iglesia, como ministerio está el servicio y partiendo por nuestros pastores, con mayor razón lo vamos a hacer nosotros, porque somos reflejo de las personas que a nosotros nos aman. Amén. Se ganó una prédica. Así que yo quiero decir una frase antes que terminemos, que servir no es para quien sabe, servir es para quien está dispuesto. Así que eso solamente quería decir. Eso. Entonces, como lo último que dijo, él va a terminar orando por las personas y bendiciendo las vidas de cada uno. Amén. Sí, vamos a orar. Y recordar que sigue compartiendo este video. Si tú tienes algo para comentar ahí abajito, coméntalo, no tenemos problema. Discúlpanos si nos equivocamos en alguna cosita que sea pequeña o que sea grande. Coméntalo abajo también, corrígenos porque a veces se nos escapan, como dice. Así que te bendecimos. Declaramos sobre tu vida bendición, que todas estas cosas sean de importancia para ti, que sean de relevancia para tu corazón, que estén en tu corazón dispuestas ahí para siempre poder aflorar en tu vida. Así que lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.